Supongo muchos de ustedes ya extrañaban un video de estos. Bueno, aquí estamos. El día de hoy continuaremos nuestra travesía pasando por cada uno de los seres vivos que tiene este universo. En mi canal ya explicamos a los humanoides, los Moldmens, las criaturas del cráter, los homúnculos e incluso explicamos hasta dónde se pudo al parásito. Sin embargo, aún hay camino por recorrer, y aunque es cuestionable si estos seres aún están vivos, sin duda lo estuvieron en algún momento. Estoy hablando, claro está, de los cyborgs, maquinaria viviente de grado militar que están hechos principalmente de cadáveres humanoides. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Visualizamos a los cyborgs como humanos reciclados, dice Akovic. No hay nada sagrado en el cuerpo de esta sociedad, y sin una separación clara entre biología y tecnología, es lógico que reutilicen a sus muertos. No hay razón para deshacerse de un cadáver si pueden encontrarle un uso y ponerlo a trabajar. Este enfoque es clave para la reinterpretación única de Scorn del cyborg y explica por qué estas criaturas vienen con una amplia gama de apariencias diferentes. Aquí no se exhiben placas de metal brillante ni soldados metálicos uniformados, solo cadáveres desarticulados y ensamblados con barras metálicas improvisadas atascadas en los extremos de extremidades cortadas y parcialmente descompuestas. Medio brazo aquí, una pierna amputada a la altura de la espinilla allá, cualquier cosa servirá. Simplemente es la forma en que está organizada su sociedad, dice el director del juego Lubomir Peklar, sobre la necesidad de recuperar y utilizar los restos más pequeños de carne de cadáver. Es estándar para ellos, de la misma manera que pensamos en reutilizar el plástico. No existe tal cosa como un cadáver inútil dentro de Scorn. Cada pieza de material anteriormente vivo se puede recuperar y reutilizar. Incluso los niveles severos de descomposición no serían suficientes para dejar un cuerpo inútil para los homúnculos, que son maestros en la ingeniería y las reparaciones. No hay dos cyborgs iguales. Los homúnculos recogen todos los despojos sobrantes que pueden de los cadáveres, juntan varios cuerpos y reemplazan las partes faltantes, extremidades u otros, con armas de fuego, lanzas y chatarra recolectada. Si bien la mayoría de los cyborgs son máquinas que funcionan por sí mismas, los homúnculos reutilizan los cuerpos sin cabeza como exoesqueletos. Al desmontar el torso y construir mecanismos de sujeción, un homúnculo puede entrar y operar el cyborg desde dentro. Esta es toda la información que hay al respecto. Si bien no es mucha, definitivamente ayuda bastante, y creo que es de los pocos temas que abarca más de lo que parece, aunque ya iremos viendo si salen más dudas. Primero que nada, lo totalmente certero. Los cyborgs son una especie de maquinaria que se crea a partir de cadáveres de humanoides, y para esta sociedad no es más que reciclar algo inútil para hacerlo útil, ya que como vimos en el video de los Moldmens y los homúnculos, esta civilización está bastante acostumbrada a usar absolutamente todo como un recurso. Otra cosa que ahora sabemos también es que no necesariamente tienen que ser pilotados por un homúnculo y que en realidad funcionan de manera autómata. Y ya que mencionamos a los homúnculos, si bien es cierto que ellos son los que hacen estos cyborgs, aún hay dudas sobre realmente por qué los hacen y cómo tienen esta libertad, aunque ya hablaremos de esto en unos segundos. Vamos a empezar a hablar sobre quién exactamente decide crear estos cyborgs, pues si bien quien los crean sabemos son los homúnculos, quienes deciden que esto se haga parece que no son exactamente ellos, sino los humanoides. Me explico, tal y como dije ya, los humanoides son una civilización industrial que aprovechan cualquier cosa viva como recurso, Moldmens, homúnculos o cadáveres en este caso, por lo que creo que es algo deducible que sean ellos los que dirijan esta producción, y sin embargo sean los homúnculos los encargados de la mano de obra, ya que parece ser ellos entienden mucho más acerca del reciclaje de cadáveres y cómo utilizar el 100% de todo material orgánico. Otra pista que defiende esto es la existencia de cyborgs autómatas, que parecen ser la idea original. Pienso que los humanoides utilizan a los homúnculos para crear cyborgs de los cadáveres humanoides, para tener mano de obra extra o incluso potencia militar, máquinas de trabajo que no dudan y obedecen, además de no tener necesidades fisiológicas. Tal y como dice el libro, realmente las máquinas están ahí para trabajar por sí mismas. Sin embargo, si los homúnculos así lo desean, pueden hacer modificaciones para ellos tomar el control del cyborg. Pero esto es, digamos, una idea secundaria o no planeada que suele suceder en ciertas ocasiones. Algo de contrabando en pocas palabras. Esto en realidad explica mucho, porque cuando hice el video de los homúnculos existía la duda de cómo es que se le daba libertad a los homúnculos de hacer esto. Era ilógico pensar que le darías libertad a un esclavo o recurso tuyo de hacer sus propias armas. La cosa está en que estas armas en realidad son de los humanoides, pero están hechas por los homúnculos
homúnculos, y cuando tienen la oportunidad, en secreto, hacen cyborgs que pueden pilotar ellos mismos. Siento que si la historia del juego se hubiera desarrollado más, tendríamos eventualmente una guerra humanoide homúnculos. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y recursos, si desde un principio descartaron la guerra civil homúnculo, era obvio que este segundo concepto no llegaría ni siquiera a contemplarse en el artbook. Como sea, creo que con esto explicamos un poco más del lore del juego. ¿Para qué querían los humanoides unos cyborgs? Es raro porque muchos de estos seres tenían armas, pero nunca supimos quiénes o qué cosa acabó con este mundo. Si los humanoides producían armas era para defenderse o dominar, pero a mi parecer ya lo hacían. Todos los demás seres que hemos tratado eran cultivados y esclavizados por los humanoides. Eran tratados como meros recursos y la muerte era el único destino certero para todos. Como sabemos, las criaturas del cráter son realmente seres que surgieron hasta después de la destrucción de este mundo, y es casi seguro que surgieron después del accidente del primer protagonista con el que jugamos, por lo que no hay ningún ser que conozcamos que representara una amenaza para ellos, por lo que la pregunta prevalece: ¿para qué necesitaban cyborgs de grado militar? Es entendible que ocupen a algunos para mano de obra, pero no es entendible que algunos porten armas. Lo más sensato es pensar que se defendían de ellos mismos, es decir, de otras colonias de humanoides que quizá quisieran tomar sus recursos. Lo más extremista, por otra parte, sería decir que un ejército de cyborgs era la última y desesperada respuesta de crear un ejército contra aquello que, desafortunadamente, devastó a todo el planeta antes de que pudieran tan siquiera defenderse. La verdad es que este tema es muy interesante si lo vemos como ese último punto, pero como siempre es pura especulación, ya que no tenemos mucho más de dónde sacar. Y antes de que lo comenten abajo, a todos aquellos que no tienen acceso al artbook y han jugado el juego, muy probablemente vieron un mural en el que aparecía una clase de ser con tentáculos. Muy probablemente piensen que este ser o especie haya sido lo que acabó con los humanoides, y si bien puede ser una base de una teoría, tienen que saber que en realidad esta es la forma física que toma la conciencia en este universo cuando se va a trascender. Esto lo veremos en el próximo video, no se preocupen, así que apoyen el video lo más que puedan si lo quieren ver lo más antes posible. Aunque el tema de los cyborgs es un tema corto, la verdad no solo cierra su propio tema, sino que además complementa a otros como el de los homúnculos e incluso el de los humanoides, cosa que se agradece muchísimo. Otra cosa que vale la pena preguntarse es cómo demonios funcionaban los cyborgs, porque son cadáveres que funcionaban. Aquí en Scorn no existen los componentes electrónicos y es extraño pensar cómo es que hacían que un cadáver prácticamente volviera a la vida, pero créanme cuando les digo que es un tema del que no se sabe nada. Ni siquiera en la vida real sabemos definir, al menos clínicamente, lo que es la muerte, por lo que sería meterme en problemas que creo no me corresponden. Todo lo que les puedo decir es que si tienen alguna idea, les agradecería lo comentaran y con mucho gusto los leeré. Ya saben que entre más comentarios más me apoyan, y aunque está de más decirlo, lo diré. Pero si aún no has visto ninguno de los videos sobre las demás criaturas de este mundo y otros videos relacionados, tengo una playlist totalmente de Scorn para que puedas informarte bien o maratonear solo por disfrutar. Ahora sí, sin nada más que decir, yo fui Kevin y no les digo adiós, sino hasta la próxima.